la dispensación de conciencia. Conciencia es conocimiento, bien y mal. Ahí viene la moral, sabe decidir. Tiene una duración desde la caída hasta el diluvio. Tiene un aproximado de 1656 años y abarca de Génesis capítulo 3 al capítulo 7. El estado del hombre fue caído con experiencia en el bien y el mal, gobernado por su conciencia, expulsado del huerto del Edén, mantenido fuera por una espada flamante. Los sucesos de esta dispensación revelan las consecuencias del ser guiado solamente por la conciencia humana. En ese estado, vemos cómo en el capítulo 3 y capítulo 4, 5, 6 y 7 el humano se comporta. La responsabilidad humana. El hombre debía escoger entre el bien y el mal. Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La palabra traducida pecado significa ofrenda por el pecado. Si Caín había hecho mal, la ofrenda, oveja o cordero, estaba a la puerta. Parece que esta es la primera vez que se promete a Cristo como ofrenda por el pecado. 2 Corintios 5, 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Caín y Abel, los dos eran pecadores. Solo Abel reconoció su necesidad de una ofrenda por su pecado. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a Dios de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Judas 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. La responsabilidad humana, elegir entre el bien y el mal. El fracaso. El hombre era sumamente malo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente, solamente el mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El hombre sin Dios no puede triunfar. Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón
y podrida llaga, no están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El resultado del fracaso humano, el diluvio. Génesis capítulo 7. La condición moral. El hombre se corrompía más y más. Esta dispensación comienza con el nacimiento de Caín, engendrando la semejanza de su padre caído. Al principio de esta dispensación, todos los hombres se encuentran caídos. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El rechazamiento por parte de Caín del sacrificio de sangre marca el principio de la rebelión humana contra Dios y el valor de sus obras, buenas obras, pero contrario a Dios. Por consiguiente, el hombre rehúsa aceptar la voluntad de Dios y como resultado sigue la degradación de la raza. La condición moral se empeora en el extremo. La exterminación de la raza humana parece ser el único remedio. Misericordia divina. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 8 personas escaparon del diluvio para entrar en una nueva dispensación. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En esta dispensación vemos que el ser humano no quiso agradar a Dios. El ser humano no quiso obedecer. Tuvo conocimiento, tuvo conciencia y lo único que hizo fue hacer el mal, elegir el mal. Se dejó llevar. Y por consecuencia, todas las cosas llegaron a degradarse. Y también vemos que en estos años, 1656 años, el ser humano no pudo reconocer su error. Y vemos la descendencia de Adán que llegó hasta Noé. En el capítulo 5 dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán.
Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Pasaron 1656 años y los hombres no se arrepintieron. Esta es la segunda dispensación, la segunda administración que Dios entregó al ser humano, y nuevamente vemos el fracaso. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Que Dios te bendiga.